tal, pues vamos, es imposible que estemos aquí. Al Colegio General Valentín por habernos prestado tan generosamente las instalaciones, al gerente que está aquí saludándolo por detrás, gracias Pablo, y por supuesto a los ponentes que tenemos aquí, que muy generosamente han venido, incluso algunos haciéndose unos cuantos kilómetros. Por otra parte, bueno, pues como hemos dicho, esto lo organiza aquí Chesterton. Estas jornadas nacen como un ánimo que surgió a raíz del 10º aniversario del fallecimiento del fundador del club, que fue Juan Carlos de Pablos, y bueno, pues su memoria, su recuerdo, en la esperanza firme de que nos siga viendo esto desde el cielo y no se aburra, pues se organizan estas jornadas que hoy celebramos aquí en el colegio. Sin más, bueno, pues para ir enfocando un poquito el acto, pues vamos a organizar una mesa redonda que organizan, pues, en la que van a acudir pues, los ponentes que ahora presentaré, y que yo considero que es 100% chestertoniana por dos razones muy básicas. La primera, porque el tema lo es, el distributismo, y la segunda, porque no deja de tener un componente de polémica, que era la manera que Chesterton tenía de dialogar con la cultura de su tiempo, por lo cual pues, bueno, les dejaremos que puedan debatir un poco sobre el tema. Van a ser distintas presentaciones, luego habrá una mesa redonda y por último pues ya se harán las preguntas por parte del público. Paso a presentar a los ponentes. El primero es don Enrique Lluch, que es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho por la UNED, también es bachiller en Teología, tiene varios másteres que si me pongo a contar aquí pues podemos tirar más rato del que me dejan, y es profesor de Economía en la Universidad Cardenal de la CEU y director del Departamento de Economía Inglesa. Además de centrar los intereses en los temas de desarrollo, distribución y ética económica, y colabora con varias fundaciones, entre las que se encuentran Funderética y FOESA. Y es también autor de bastantes libros, algunos de los cuales creo que también se encuentran fuera, y de varios, vamos, multitud de libros. Don Juan de Dios Jiménez Aguilera, que también se encuentra aquí, que es catedrático de Economía Pública de la Universidad de Granada, rector de la Universidad Tecnológica del Atlántico Mediterráneo, y que ha sido vicerrector y director del departamento y miembro del Consejo Andaluz de Universidades. Y presidente del Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Elvira Promovera. Don Andrés Navarro Galera, que también participa con nosotros, que es doctor en Ciencias Económicas, es catedrático en esta Universidad también de Granada, y que se ha dedicado, pues, sobre todo a la cuestión, es más del área contable, que algunos por temas profesionales trabajamos, al área de la mejora de la transparencia de los gobiernos, la evaluación de la sostenibilidad y la financiación de los bienes públicos y el área de riesgo financiero de números de empresas. Ha colaborado en la aplicación de las normas internacionales de información financiera y ha colaborado también con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del que ha sido miembro del Comité Consultivo, y ha publicado más de 80 artículos de investigación en numerosas revistas, nacionales e internacionales. Y por último, don José Alberto Castañeda, que va a ser el moderador, que es diplomado y licenciado en Ciencias diplomado empresariales y licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la UGR, donde es catedrático, ha ejercido como vicedecano y decano de investigación y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y ha impulsado la creación del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, ha coordinado la unidad de excelencia del Plan Propio de Investigación Avanzada de Economía y Empresa, y también es autor de numerosos artículos, más de 60 figuran aquí, de capítulos en libros, y ha participado en 3 libros. Y yo, sin más dilación, les dejo a ustedes por los ponentes para que disfruten de la mesa. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y gracias en nombre de los asistentes también al Club Chesterton por permitirnos tener la oportunidad de dialogar sobre una temática, que en este caso es distributismo. Como conocen, es una de las propuestas que realizó en su momento este pensador. Una propuesta que básicamente suponía que tanto la propiedad y sobre todo los medios de producción debían ser distribuidos entre la sociedad de tal forma que sea la colaboración, la cooperación, la distribución de la riqueza, sea una forma de distribuir la riqueza
en una sociedad, como un modelo alternativo a los que posteriormente han sido los mayoritarios en las distintas economías, ya sea la economía planificada o ya sea el capitalismo. Este modelo este modelo económico al final se ha implantado en empresas, por ejemplo en formato de cooperativa, incluso en pequeñas empresas. La cuestión que traemos hoy aquí es tratar de identificar si este modelo alternativo, como decía, a los mayoritarios, tiene posibilidades de superar algunas de las desventajas, de los inconvenientes que ha demostrado, que están demostrando, tanto el capitalismo como la economía planificada, ya digo que son los principales. Se van a abordar distintos puntos de vista, vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a abordar distintos puntos de vista, hablar del distributismo como alternativa económica, de la economía planificada, de los inconvenientes que tienen los distintos modelos económicos, y a continuación realizaremos un conjunto de preguntas de tal forma que desarrollemos esta temática y finalmente, como se ha adelantado, podrán hacer las preguntas que estimen oportunas para que nuestros compañeros puedan responder. Sin más, dejo paso a que Enrique comience su intervención. En este caso está centrada específicamente en este modelo económico de distributismo. Pues muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por la invitación, también por poder mantener una conversación, algo tan difícil hoy en día, ¿no? Donde la mayoría de la gente se bate dialécticamente, ¿no? Donde la mayoría de la gente lo que quiere hacer es un debate y ganar al otro, vencer al otro, aplastar al otro y polarizar las posturas. Yo creo que el tener oportunidad de conversar siempre es importante, ¿no? Porque la conversación crea una verdadera comunicación, y la comunicación lo que hace es conseguir cosas en común, ¿no? Lo que consigue es comunión, frente a los debates que lo que hacen es batirse, ¿no? Como combatir, lo que hacen es reñir unos con otros, discutir y tener que vencer al otro y tener que polarizar posturas. Entonces creo que el tener oportunidades para conversar desde las posibles diferencias, no sé si surgirán o no, creo que es una cosa importante y que tenemos que fomentar, ¿no? Y que tenemos que buscar aquellos puntos, desde las divergencias, aquellos puntos que nos unen más que aquellos que nos separan. Y bien dicho esto, yo empezaría en que la situación actual de la economía es muy diferente a la que se encontró Chesterton en el siglo pasado, ¿no? En el que había dos grandes modelos, el modelo, como ha comentado Alberto, el modelo de planificación, ¿no? Y el modelo capitalista. Y sin embargo, yo creo que creemos que estamos en una situación en la que esos dos modelos han sido superados. Y ahora estamos en un paradigma mundial que comparten tanto lo que es el socialismo de mercado, que sería uno de los grandes modelos que está propugnado sobre todo por China, como lo que son los modelos capitalistas con todas sus distintas variedades. Y ese nuevo paradigma es lo que llamamos el economicismo. Es decir, estamos en una situación en la que se pone lo económico por encima de todo. Es decir, en lugar de poner lo económico al servicio de las personas, al servicio de la sociedad, toda la sociedad está al servicio de lo económico. Los objetivos económicos son los que priman en la sociedad y todo se subordina a esos objetivos económicos. ¿Cuáles serían las tres grandes verdades o las tres grandes afirmaciones que se comportan como un paradigma y que caracterizan este economicismo y que, insisto, comparten tanto el modelo de socialismo de mercado como el modelo de capitalismo? Y como en todo paradigma, sabemos que un paradigma es una manera de pensar que normalmente no se cuestiona, que la mayoría de la gente no piensa que puede haber otra, sino que cree que es la que hay y que trabaja siempre con eso, investiga con esas ideas y no cuestiona esas ideas. Pues esencialmente son tres grandes ideas. La primera es que la racionalidad económica, a mí me gusta llamarle la racionalidad economicista, es que las personas lo que tienen que hacer es maximizar los economistas decimos utilidad, pero podríamos llamarle también bienestar, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo racional, es intentar querer más bienestar, y los gobiernos lo que quieren más bienestar para sus ciudadanos, y la gente parece que lo racional es que tú busques tener cada vez más bienestar, y ese bienestar se identifica
con la utilización de bienes y servicios. Cuantos más bienes y servicios tengo, ahora también se compran experiencias, cuanto más experiencias compro, voy a tener mayor bienestar. Por lo tanto, cuanto más ingresos tengo, más bienestar voy a tener. De alguna manera, la economía en este sentido ha cambiado y parece toda la economía que antiguamente cuando yo estudiaba estaba basada en necesidades, ahora está basada en los deseos. Entonces lo que nos dicen, ¿para qué hacemos economía? Lo que tenemos es que cubrir deseos ilimitados y con unos recursos que sabemos que son limitados, pero al tener que cubrir deseos ilimitados se convierten en escasos, ¿no? Nuestros recursos en la Tierra son limitados, pero no son escasos. Hay suficiente para cubrir las necesidades de todo el mundo, pero no para cubrir los deseos de todo el mundo. Y como no hay para cubrir los deseos de todo el mundo, en los libros aparecen recursos escasos y lo que tenemos que hacer es competir por ellos. Y aparece la competición para conseguir los recursos para que me vengan a mí, cubran mis deseos y no los de los otros. Esta sería la primera idea, ¿no? La primera idea del paradigma que normalmente en economía estudiamos con ella, es la base, el principio de no saturación del que hablamos y que se generaliza. Lo que hay que hacer es incrementar el bienestar y los gobiernos tienen esa responsabilidad. El segundo está muy ligado a esta y dice que la sociedad económicamente lo que tiene que buscar es el crecimiento económico. Lo que tiene que conseguir es que cada vez tengamos más entre todos. El crecimiento económico es el crecimiento del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es lo que producimos entre todos en un país y lo que buscamos es que año tras año produzcamos más entre todos para tener más entre todos, con la esperanza de que teniendo más entre todos podremos cubrir más deseos y como cubrimos más deseos entre todos tenemos más bienestar. Y eso es el siguiente objetivo que persiguen tantos unos como otros, ¿no? Y esta es la segunda verdad, la economía hay que organizarla para tener cada vez más entre todos. Y en tercer lugar, lo que dicen, o la tercera gran verdad de este paradigma, que parece que no se cuestiona, es que el objetivo principal de las empresas es ganar dinero. ¿Para qué están las empresas? Para maximizar los beneficios, para tener cuanto más ingresos no, cuanto más beneficios, mejor. Por lo tanto, todo en las empresas se subordina. Una empresa va bien si tiene muchos beneficios, va mal si tiene pocos beneficios, y eso es lo que tiene que hacer la empresa y eso es lo que tiene que conseguir. Lo cual además cierra el círculo con todo lo demás. Si las empresas tienen más beneficios, alguien gana más dinero, por lo tanto tiene más bienestar y además conseguimos más producción económica, por lo tanto tenemos más PIB y tenemos más entre todos. Y todos estamos, todo es una rueda que todo se complementa entre sí y decimos, esto es lo económico. De hecho, a veces cuando afirmas que la economía, como ahora haré, puede tener otra dirección, hay gente que te dice, eso no es economía, eso es otra cosa. El paradigma está tan integrado que parece que si tú alguna de estas tres cuestiones la planteas es porque no eres economista o porque no te dedicas a la economía o porque no vas por ahí. Esto sucede con mucha frecuencia. Y esto, claro, trae algunos problemas. Trae pues problemas que en principio no es verdad que tener más siempre nos haga estar mejor, ¿correcto? El tener más no genera necesariamente estar mejor, sí que lo genera en niveles de renta muy bajos. En niveles de renta muy bajos, si tú tienes más, mejoras. Si tú no tienes para comer y pasas a tener para comer, evidentemente tu situación mejora y incrementa tu bienestar. Pero cuando ya tienes lo suficiente y te sobra algo para vivir, tener más no tiene por qué querer decir estar mejor. Tenemos otro problema que es la desigualdad, ¿correcto? Es decir, y la desigualdad y la pobreza, ¿no? El otro día salían los datos del Banco Mundial, pues que sigue habiendo más de 4.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de 200 euros al mes, ¿correcto? 4.000 millones de personas. Ha bajado la pobreza más extrema, pero la pobreza en general, estamos con las mismas cifras desde hace 30 años, por lo tanto, tenemos más entre todos, pero no todos. Yo colaboro con los informes FOESA y vemos también como aquí en España eso es una realidad, ¿no? Desgraciadamente, no todos se benefician del incremento del Producto Interior Bruto. Luego la otra es la imposibilidad. ¿Se puede crecer infinitamente con unos recursos finitos? Pues yo creo que no hace falta saber mucha matemática para saber que es imposible crecer infinitamente con unos recursos finitos. Más cuando además nuestro crecimiento económico es exponencial. Con un crecimiento económico exponencial, es decir, que si ahora nosotros con un crecimiento de un 3%, más o menos se duplica la producción en 25 años. Esto querría decir que dentro de 25 años, pues, si continuáramos creciendo un 3%, produciríamos el doble que ahora. Pero dentro de 50, 4 veces lo que producimos ahora. Dentro de 75, 8.
Dentro de 100, 16. Dentro de 125, 32. Dentro de 150, 64. Claro, ¿esto es posible hacerlo al infinito, continuar este ritmo al infinito con unos recursos finitos? Pues yo creo que no hace falta haber estudiado matemáticas para darse cuenta que no se puede, ¿no? Y luego hay otra cuestión que no nos damos cuenta muchas veces, pero que también es que cuando en lugar de utilizar la economía para nuestra vida, para sustentar nuestra vida, utilizamos nuestra vida para conseguir más recursos económicos, es muy fácil deshumanizarse. Es muy fácil que las personas pierdan la humanidad. Es decir, ya no solo que estén insatisfechos porque tener más no equivale siempre a estar mejor, sino porque dejan de darse cuenta de lo que le pasa a la persona de al lado. Dejan de estar atentos a qué le sucede a los otros, porque están solo preocupados en lo suyo, solo mirándose a sí mismo, a tener más ingresos y me da igual. El que tiene problemas es su problema. Si la sociedad, si yo estoy viendo de más. Por lo tanto, no parece que el sistema genere lo suficientemente, a pesar de que hemos crecido mucho y que se están consiguiendo los objetivos, pues genera una serie de problemas. Ante esto, ¿cuál es la propuesta para cambiar? Una propuesta que estamos haciendo, ¿no? Y que se genera y que podría fácilmente acoplarse a lo que decía Chesterton, ¿no? Pues sería cambiar esas tres grandes ideas por otra manera de ver la economía. La primera sería en general, ¿no? Normalmente ahora lo que estamos haciendo es que decimos que una sociedad está mejor cuando aumenta el PIB, cuando tenemos más entre todos. Nosotros pensamos que una sociedad está mejor, económicamente hablando, no cuando busca el bien agregado, que es el PIB. El bien agregado es un PIB, un bien agregado es la suma de todo lo que tenemos entre todos, sino cuando busca el bien común. ¿Qué es esto del bien común? El bien común son las condiciones de la sociedad que permiten que todas las personas puedan desarrollarse como tales. Es decir, un bien común es cómo organizamos la sociedad para que cualquier persona que pertenezca a esa sociedad pueda desarrollarse como persona y pueda crecer como persona. Económicamente, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas de una sociedad se desarrollen como personas? Pues intentando organizar la sociedad para que todos tengan al menos lo suficiente, para que todos puedan llegar a un nivel básico de vida, ¿no? A un nivel mínimo de vida. Por lo tanto, nosotros pensamos que tenemos que cambiar la organización económica y dejar de dirigirla hacia el crecimiento económico y dirigirla hacia que la sociedad consiga que todos tengan al menos lo suficiente. Y eso es un cambio sustancial. Si entramos en la racionalidad economicista, en la racionalidad de que lo mejor en la economía es tener más, cuanto más tenga, más bienestar tengo y mejor está. Nosotros pensamos que lo racional económicamente es intentar conseguir los ingresos que son suficientes para llevar una vida digna. Es decir, lo racional, el comportamiento racional desde lo económico de las personas es conseguir unos ingresos que me permitan llevar una vida digna y utilizar los ingresos para vivir y no la vida para tener ingresos. Porque si no, al final también lo que sucede con mucha frecuencia es que vemos cómo en nuestra población hay muchas personas que viven como pobres a pesar de no serlos. ¿Por qué? Porque una de las desgracias del pobre es que tiene que dedicar toda su vida a tener ingresos, porque si no, no come, si no, no puede alimentarse, si no, no puede calentar su casa, y tiene que concentrarse solo en la generación de ingresos, y tiene que subordinar toda su vida a la generación de ingresos. Pues bien, nos encontramos ahora con que hay muchísima gente que ganando suficiente para vivir varias vidas o para tener unos niveles de ingresos muy buenos, siguen viviendo como pobres y siguen priorizando siempre lo que es la generación de ingresos y toda su vida está inclinada a eso. Pues bien, nosotros pensamos que lo racional desde el punto de vista económico no es maximizar el bienestar, sino es conseguir un nivel básico de satisfacción y con esos ingresos pues ya puedo utilizarlos para vivir y no vivir para tenerlos. Y en tercer lugar, en cuanto a las empresas, creemos, y además sabemos, conocemos, nosotros tenemos una cátedra en nuestra universidad y trabajamos con empresas así, pues empresas que están centradas en la función social y no en el beneficio. Es decir, empresas que en lugar de poner toda la empresa al servicio del beneficio y decir, no, mi empresa está para generar beneficio, yo tengo que ponerla toda al servicio del beneficio. Empresas que dicen, no, el beneficio es mi condición sine qua non. Yo tengo que tener beneficio porque si no, no funciono, porque si no voy a cerrar en un tiempo. Pero yo el beneficio lo utilizo ¿para qué?
para cumplir una función social. Una función social que tiene tres patas: producir unos bienes y servicios útiles para la sociedad, y tengo que hacerlo, necesitamos empresas, sistema de empresas. Yo siempre digo que las empresas son una de las instituciones más importantes en nuestra sociedad, porque tienen un abanico de funcionalidades, de cosas que aportan en positivo a la sociedad que pocas otras instituciones lo hacen. Por lo tanto, una es producir bienes y servicios, otra es permitir a la gente que vive en la empresa no solo vivir, tener unos ingresos dignos, sino también poder desarrollarse como profesionales, como personas ahí, y poder utilizar el tiempo que están, o esa parte de la vida que es el trabajo, que es la parte de nuestra vida que utilizamos para lo económico, que nos permita hacernos más y mejores personas. Y el tercero es desarrollar el lugar en el que vivimos, ¿no? Ayudar a que la sociedad en la que vivimos funcione. Pues bien, y por último, perdonad, en la primera, en la que he dicho del bienestar, de que necesitamos, también tendríamos que cambiar y basar toda nuestra economía no tanto en los deseos, sino en las necesidades. Volver a basar la economía en las necesidades. Y eso supone un tema apasionante. Yo estoy ahora dentro de él, ¿no? ¿Qué son necesidades, qué no son necesidades, etcétera? Nosotros los economistas hasta ahora nos hemos olvidado de eso, ¿no? Todos los deseos son necesidades, todas las necesidades son subjetivas, todo lo que yo deseo lo necesito y por lo tanto es fácil, son ilimitados y tenemos que cubrirlos todos. Pues no, yo creo que tenemos que volver, porque no es lo mismo que alguien quiera tener un tercer coche que alguien quiera comer, ¿no? O que necesite comer. Y parece que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, no es lo mismo querer un tercer coche que querer comer. Y por lo tanto ahí hay una cierta diferencia. No, es un tema a trabajar. Y con eso, yo por ahora acabo mi intervención, ¿no? Porque he cumplido el tiempo un poquito que me habíais dejado, así que acabo. Muchas gracias. Pues continuamos. La siguiente intervención, la propuesta es comentar los sistemas económicos basados en capitalismo, basados en economía planificada, que, como digo, han sido mayoritarios en la implantación en los distintos mercados del país. Bueno, gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría decir, a ver si esto... Lo primero que me gusta... Que lo primero que me gustaría decir y comentar es agradecer al Club Chesterton por esta invitación. Creo que un viernes por la tarde es un día muy bueno pues, para poder hablar y reflexionar sobre temas porque yo creo que a todos nos preocupa, el distributismo, los sistemas económicos actuales, etcétera. Yo, en este caso, agradecer también a María Victoria el que me haya, digamos, fue la primera que se dirigió para invitarme y me habló de algo que era muy complicado desde mi punto de vista, que era defender la economía planificada. Yo no lo voy a defender porque no se pueden defender, ¿no? Simplemente decirlo así, ¿no? No hay ni pie ni cabeza. La única economía que podía ser planificada, la economía china, se ha reconvertido, antes Enrique ha hablado de socialismo de mercado, bueno, es un nombre, pero en términos políticos se podrán decir muchas cosas, en términos económicos es una economía de mercado, y funciona porque es una economía de mercado, ¿no? Y evidentemente con empresas pues, que deciden qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, y que por tanto se reúnen y tal. Bien, dicho esto, sí que me interesa, sobre todo, entender desde mi punto de vista qué es el distributismo, que creo que más o menos alguna idea clara tengo, y de conectar el distributismo con tendencias actuales pues para ver si puede haber alguna vigencia de esa propuesta, ¿no? De principio de siglo en los momentos actuales. Enrique ha planteado una serie de cuestiones que yo creo que son muy interesantes, pero me van a permitir que desde mi punto de vista enfoque mi planteamiento en buscar cuáles son los aspectos que me parece que caracterizan, ¿no? esta propuesta y enlazarla con lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida académica, que es analizar el comportamiento del Estado. Y el Estado, también lo anticipo, se comporta a veces muy bien, y por tanto es eficiente, y a veces se comporta muy mal y es ineficiente, ¿no? Y
esa era un poco, digamos, una idea que quería trabajar. Bien, si planteamos cuáles son los fundamentos del distributismo desde mi punto de vista y para lo que yo he llegado a entender, posiblemente aquí haya personas que conocen mejor y más profundamente esta idea, hay tres cuestiones básicas. La primera, que se fundamenta en dos grandes ideas: la propiedad privada y el apoyo a una institución que es la familia, dicho de otra manera, el individuo como tal, ¿no? Segunda cuestión, el principio de subsidiariedad, que yo lo entiendo por lo que también, digamos, he ido a la fuente, que es que aquello que no puede hacer la familia, porque no llega, ¿no?, a un determinado nivel, el Estado debería de atender, digamos, pues esas necesidades, esos deseos, digamos, que tienen esas familias. Luego, por tanto, el Estado tiene un papel subsidiario en este caso. Y la tercera es el principio de solidaridad entre los individuos, entre las familias, la cooperación, la colaboración entre ellos. Bien, si esto es así, evidentemente yo creo que hay propuestas de la parte de la economía pública, que es a lo que yo me dedico, que evidentemente sintonizan, ¿no?, con estas tres grandes ideas. El calificativo, la denominación puede ser una o puede ser otra. Hablamos de distributismo o hablamos, yo hablaré después de algo que también Enrique ha comentado, que es el bien común, que hay una propuesta, ¿no?, que yo creo que está, que se puede enlazar con el distributismo. Bien, desde esa perspectiva yo creo que hay un mix, y antes Alberto también lo había comentado, entre, digamos, posicionarse entre los dos sistemas que a principios de siglo existían, que era el capitalismo feroz, ¿no?, como existía en ese momento, una economía de mercado salvaje, ¿no?, y un socialismo que estaba despuntando y que tenía, evidentemente, una perspectiva, digamos, enormemente preocupante. Ante eso, la propuesta de Belloc, el Estado servil, de Chesterton, con la creación, pues, de esta propuesta que, digamos, se sustenta por las cuestiones que antes había comentado. Yo creo que, en términos teóricos, por tanto, la propuesta es buscar una vía intermedia, pero yo creo que también a nivel práctico había un rechazo, ¿no?, por parte de una determinada sociedad hacia, digamos, hacia dónde se dirigía el sistema vigente en aquel momento. Hoy en día es el único sistema vigente, que es el de la economía de mercado. No hay otros, no hay otro, y que por tanto, pues, como se dice, nos lo tendremos que comer, ¿no?, el sistema como tal, pues porque evidentemente no hay alternativa a lo que es la economía de mercado. Pero la realidad, el rechazo, aparecía en el Reino Unido, pues porque evidentemente había una explotación del trabajador, concretamente sobre todo del tema de los niños. Hasta el año 1933 no se regula, digamos, algo este tema, y ya se prohíbe que los menores de 14 años puedan trabajar. Hay estudios en los cuales se dice que en el siglo XIX la mitad de los niños trabajaban más de 12 horas al día, lo cual, por eso no tendría ningún tipo de lógica en el sitio. Pero en la otra realidad económica pujante que había en Estados Unidos, digamos, ese capitalismo, lo que había era una acumulación de capital tremenda, y allí aparece por los grandes patrimonios, Rockefeller, J.P. Morgan, etcétera, etcétera, de una riqueza, pues también, digamos, muy, muy importante. Por cierto, esta riqueza de estos empresarios norteamericanos se reforzó con la llegada del gobierno McKinley, quiero esto también destacarlo, en el año finales del siglo 1897-1001, que ahora mismo Trump, digamos, lo abandera como, digamos, su referente, ¿no?, digamos, en ese momento. Bien, McKinley, después, si tengo tiempo, comentaré algo sobre él. Era, digamos, se habla de ese gobierno como la edad de oro de la economía norteamericana, pero además de ser la edad de oro de la economía norteamericana, impuso aranceles, se anexionó Alaska y Hawái,
controló Puerto Rico, Filipinas, también Cuba, también estaba de por medio, es decir que, bueno, era, digamos, una situación que podía tener algunas características importantes. Desde la perspectiva, digo, y esto es una cuestión personal, que yo, digo, alguien había dicho antes de provocar un poco, pues también yo creo que venimos un poco a ese nivel. Cuando se habla de grandes capitalistas, de grandes propietarios, de grandes empresas, yo creo que hay que diferenciar, y hoy en día, al hilo de la evolución que ha tenido el sistema propio, el sistema capitalista, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de grandes empresarios. Aquel que vive cercano al aparato del Estado, por poner nombre a un Carlos Slim, por ejemplo, de aquellos otros empresarios que innovan, que crean y que evidentemente están, digamos, apostando por un mundo disruptivo, Steve Jobs, Bill Gates, etc. No podemos, desde mi perspectiva, meter a todos los empresarios, a los grandes empresarios, en el mismo cajón, ¿no? El que vive aquello de la escopeta nacional que todos nos acordamos, pues evidentemente, pues bueno, pues vive cercano al poder y evidentemente hay otra realidad que yo creo que es muy distinta. Bien, yo para centrar un poco el tema, hay, digamos, dos posturas hoy actuales que yo creo que entroncan un poco con la idea del distributismo de Bellot y de Chesterton. Una de ellas fue propuesta por una premio Nobel de Economía, una mujer, la primera mujer premio Nobel de Economía, año 2009, Elinor Ostrom, en la que básicamente, digo por no entrar con muchos detalles, cuando analizaba la tragedia de los bienes comunes, es decir, aquello que es común de todos, pero que los beneficios se privatizan y los costes se socializan, la propuesta de Ostrom era básicamente el tema de que hay una alternativa al mercado, hay una alternativa al Estado y es la cooperación. Ponía además un ejemplo que era muy bonito y muy curioso, el Tribunal de las Aguas de Valencia, de época casi inmemorial. Digamos, este tribunal regula el agua, que es el bien preferente, yo creo que siempre que lo conocerá muy bien, y allí no interviene ni el Estado, ni interviene, digamos, mercado, y por tanto son los propios agricultores los que digamos, deciden cómo usar ese bien tan escaso y tan importante para ellos como es el agua. Esta es una idea que yo creo que entronca o puede entroncar perfectamente con la idea del distributismo. Otra es el estado del bienestar, que bueno, pues es un concepto que se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente tiene algunos aspectos que pueden ser interesantes y que me van a permitir, yo creo que de tiempo no iré muy bien, si me van a permitir, me voy a pasar algunas otras cuestiones que lo mismo en el debate pueden salir, que una postura importante a la cual, digamos, se ha reflexionado mucho, es que el mercado necesita al Estado. Y hay básicamente una serie de ámbitos, de cuestiones en las cuales el Estado debe de estar regulado. Por ejemplo, digo ahora para importar, el nivel de competencia en un mercado debe de estar regulado por el Estado. Si no se regula, evidentemente la competencia puede ser que el grande se coma a todos los chicos y que por tanto desaparezca. Es muy importante que un sector tan sensible como es el financiero esté regulado y que por tanto se pongan normas. La crisis del 2008, que todos ya la conocemos y que la hemos sufrido en nuestras propias carnes, procede por la desregulación del sistema financiero. Hay muchos economistas que piensan que el sector financiero debe ser ineficiente, debe dedicarse solamente a algo muy simple, que es coger dinero, tomarlo y prestar ese dinero, y poco más, no dedicarse a inversiones financieras y a crear productos extraños, ¿no?
Y otra cuestión que yo creo que también es importante, y es que el Estado se debe de preocupar porque la mano de obra esté sana y esté educada, ¿no? Por tanto, digo, por poner una serie de ejemplos que me parecen importantes. Pero hay otra postura muy reciente, también de un premio Nobel del año 16, Jean Tirole, que fue el que empezó a analizar esta cuestión, que es el bien común. ¿Qué es lo que debe de hacer el Estado para procurar, digamos, ese bien común, es decir, un interés colectivo, un interés social, ¿no? Por parte de una sociedad? Bueno, porque las instituciones, básicamente, y más allá del Estado, deben de intentar conciliar los intereses individuales con los intereses colectivos. De otra forma, yo entiendo también que es una forma un poco de entrar en el tema del distributivo. Pero sí que me van a permitir, digo, creo que hay algunas cuestiones con respecto al Estado, que es, en fin, un poco el papel, como ustedes verán, sobre el que reiteradamente hablo, porque me preocupa, es que desde la perspectiva de esta propuesta del bien común, el Estado, y yo creo que esto es importante trasladarlo, debe de asumir determinadas reglas. La primera, que debe de fijar las reglas de juego del sistema económico, y debe de intervenir para paliar los problemas que genera el mercado y no para sustituir. Esta es la primera propuesta. Si hay problemas, si el mercado genera ineficiencia, el Estado debe de actuar. Solamente en ese caso. El principio de subsidiariedad es de Sheffield. Segunda cuestión, que a mí también me interesa, y en este caso, digamos, me preocupa porque he sido durante muchos años, digo, y todavía lo llevo a galas, el tema de ser funcionario. Los funcionarios deben de prestar un servicio a la sociedad, no prestar un servicio al Estado. En el peor de los casos, no prestarse un servicio a sí mismo. Esta sería también otro ejemplo. Tercera propuesta. El aumento del gasto público no es inevitable. No tenemos por qué convivir en una sociedad como la española, o en otras sociedades, con aumentos permanentes del gasto público. En absoluto. Cuarta, en algunos países nórdicos de tradición socialdemócrata, le hace Suecia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, etc., se ha contenido el gasto público en las últimas décadas, sin que eso sea una merma de los servicios sociales. Se ofrecen los mismos servicios, o incluso más, sin que haya un aumento del gasto. Tengo una serie de datos, si quieren, en fin, después podemos ir hablando, pero, por ejemplo, Suecia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, incluso Canadá, desde principios del siglo desde principios de este siglo prácticamente han disminuido el gasto público, siempre en términos relativos con respecto al PIB, normalmente que es el indicador que normalmente se utiliza. Por ejemplo, España ha aumentado. Esto es un dato, digamos, interesante. Y estos países mantienen unos servicios públicos importantes porque hay un indicador, hay muchos, pero hay algunos indicadores, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que lo genera la ONU, el Índice Global de Felicidad, que creo que es del Fondo Monetario Internacional, creo que es, no me haga mucho caso, en donde en todos estos índices de desarrollo humano, es decir, que miden en cierta medida esa calidad de vida, no simplemente el PIB, ¿no?, como indicador de riqueza, a todos estos países que han ido disminuyendo el gasto público, Dinamarca, Suecia, etcétera, están en los primeros lugares de calidad de vida. Por tanto, creo que es un dato interesante. Dos propuestas más que se hacen dentro de esta línea de la economía del bien común, y con esto ya termino. ¿Vale? Simplemente, una cuestión, limitar
limitar, digo, ya que me dejan hablar, no, si no, pues ya lo saben para la próxima. Bien, vamos, limitar el número de funcionarios. Hay una serie de consideraciones que se podrían hacer. Se puede optar por la vía de los contratados. Suecia ha reducido, digamos, fuertemente el número de funcionarios en los últimos años. Y con esa máxima, prestando los mismos servicios, la misma calidad. Y otra, gastar menos y gastar menos. Hay algún ejemplo, digo, pero ya que me estaban llamando la atención, pues lo dejo y bueno, si sale después, pues lo podemos valorar. Entonces, desde esta perspectiva, y ya para concluir, yo creo que, por tanto, propuestas como el distributismo de principios del siglo XX, bueno, a lo mejor hoy en día no hay por qué hablar del distributismo como tal, o a lo mejor no se habla en determinados ambientes o en determinados ámbitos académicos, pero esas propuestas son muy homogéneas y muy parecidas a otras propuestas, y yo le he comentado un par de ellas, en las cuales, pues, digamos, la estructura, el núcleo central prácticamente es lo mismo. Y con esto termino. Muchas gracias. Tendremos oportunidad de profundizar en algunos de los aspectos que se han comentado en la charla posterior, y a continuación Andrés comentará las limitaciones, inconvenientes, restricciones que tiene la aplicación de estos modelos económicos. Así que hay una presentación, efectivamente, Gracias, decano, gracias Alberto. No sé si se oye bien o no. Sí. Bueno, me tengo que hablar el tercero, ¿no? Si tiene ventajas y inconvenientes. No voy a aprovechar las ventajas porque luego en el debate seguramente tendremos ocasión de comentar, ¿no? Primero, y no por ser de costumbre, menos sincero, mi agradecimiento al Club Chesterton por invitarme a participar en esta interesante tertulia, debate, charla. Eso me permite reencontrarme con queridos compañeros de la facultad y también con otros colegas de otras universidades que he conocido hoy, ¿no? Gracias en especial a Miguel Ángel Caro. Tiene usted amigos muy influyentes, porque no nos conocíamos, y embarcar a un microeconomista en una cosa de estas, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo lo agradezco. Gracias, por supuesto, a todos los presentes por dedicar un rato de su agenda semanal a venir aquí a escucharnos y a preguntarnos. Y entrando ya con lo que es la charla que me encargó, la perspectiva que nos dijo el coordinador y Miguel Ángel que empleáramos, lo primero que quería comentar es que estas cuestiones, estoy haciendo una diapositiva, sobre todo por los números, porque hay números que entiendo yo que van a facilitar bastante el debate, ¿no? Los números, sobre todo por los números, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no hay algunos comentarios que son propuestas, ¿no? La primera de ellas es que entendemos por distributismo. ¿Qué es lo que hay que repartir? ¿La renta o la riqueza? ¿Qué es más productivo? ¿Darle a alguien un ingreso mínimo vital de 12.000 euros al año o darle 12.000 para que monte una empresa? Ya está mejor. ¿Qué enfoque vamos a emplear? En segundo lugar, en la economía española actual se están aplicando ya en dosis altas, bajas o medias ciertos postulados del distributismo, o no se están aplicando, o algo que tenemos muy lejos. La pyme, la pequeña y mediana empresa, si hay que distribuir la renta y la riqueza en un país donde hay 3,4 millones de euros, donde dicen algunos que la economía va como un tiro, entre otros la ONU, la OCDE, dicen que la economía española va bien, y no está llegando, porque no está llegando al menos adecuadamente a las economías familiares. ¿Qué está pasando y qué papel puede jugar la pyme? ¿Qué podemos hacer actualmente para fomentar el efecto del distributismo en la de igualdad de oportunidades, en la redistribución de la renta, en la redistribución de la riqueza, y que esos logros macroeconómicos lleguen a los microeconómicos? Y por último, haré algunas reflexiones sobre distributismo y distributismo sostenible. No me hagan mucho caso tampoco, los números sí, porque son fiables
están todos soportados en fuentes oficiales, pero claro, Chesterton no era economista, era filósofo. Y desde ese punto de vista, si concebimos la filosofía como el amor a la sabiduría o el conocimiento, él sí puede hablar de economía, pero un economista hablar de filosofía le cuesta un poco, ¿eh? Le cuesta un poco. No obstante, haré lo que pueda. En cuanto al enfoque y al alcance, tenía leído antes de que se me encargara esto hace mucho tiempo, bueno, el origen de un Papa León XIII, en la encíclica de 1891 ya hablaba de que, bueno, que la propiedad, ahora hablaremos de renta y riqueza, se reparte entre el mayor número de personas posible. Luego se le dio un enfoque a la tercera vía frente al enfoque social comunista o capitalismo, de quién debe ser la propiedad para conseguir la justicia social, ¿no? Y claro, la primera cuestión para el debate, ¿qué es lo que hay que repartir? ¿La renta o la riqueza? Son dos cosas distintas. ¿Subsidiamos la renta o subsidiamos la propiedad de los medios de producción que a su vez producen renta? Lo que levanta un PIB, lo que levanta un país es la clase media. Una familia, marido y mujer con 2 hijos, si gana 40.000 euros puede tener una casa y un coche. Si gana 80.000 podrá tener 2 casas y 2 coches. Si gana 800.000 no tiene 10 casas y 10 coches. Entonces hay que redistribuir la renta y la riqueza entre la clase media, que es lo que provoca el ingreso, pero tener cuidado con la inflación, entre otros factores. Bueno, ¿y la PYME qué papel juega en esto? El INE, el directorio de empresas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, dice que al cierre del 23 hay en España 3,4 millones de pequeñas y medianas empresas. Las que facturan menos de 2 millones de euros son micros, las que facturan menos de 8 millones de euros son pymes medianas, ¿no? En el sector servicios trabajan el 66%. El sector servicios no necesita una gran inversión en industria, una gestoría, una compañía de seguros, una asesoría, no necesita una gran inversión en industria, no es como fabricar coches, ¿no? El servicio de la empresa el 25 y servicios profesionales el 23. En Andalucía hay 559.000 y la distribución es prácticamente la misma, ¿no? En cuanto a porcentaje, pequeñas y medianas empresas. Como veis, si la mayoría son del sector servicios, eso significa que hay una ventaja para la igualdad de oportunidades, porque no todo el mundo puede montar una fábrica de zapatos, pero sí es más sencillo montar, menos complejo, menos en riesgo financiero de inversión del capital y perderlo, una empresa de servicios, como por ejemplo, ahora que hay un problema serio de vivienda, una agencia inmobiliaria de verdad, de las que hace estudios de mercado, de las que reparte la renta riqueza y es capaz de poner en conexión oferta y demanda, ¿no? En España las pymes representan el 99,87% del total de las empresas del país. Es verdad que aquí hay una pyme, un autónomo y una pyme con 48 trabajadores que facture 7 millones de euros, también es una pyme, pero el 99,8%. Una media similar a la de Italia, Francia, Alemania, ¿no? Y de toda la Unión Europea, España tiene el 11,46%. Esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas, generan el 64,40% de los puestos de trabajo y el 62% del valor añadido total. ¿Qué problema tenemos? El 50% de las nuevas empresas no superan los 5 años de vida y la media de edad de esas pymes es de 10,8. Si los números macroeconómicos parecen que no van mal, ahora veremos por qué, y no está llegando a las familias a través de las pymes, probablemente mejorando esos ratios de media de vida y de tasa de supervivencia, pues probablemente el distributismo se podría llevar a sus mejores efectos. ¿Puede entonces el crecimiento de las pymes en cantidad y en calidad, en eficiencia y sostenibilidad mejorar la economía y particularmente la aplicación del distributismo? La pregunta es que sí. Pero claro, hay algunos datos que, créanme, son muy interesantes. Hablamos de distributismo, de economía o de filosofía o de la vida. Dice el INE que el 31 de diciembre del 24 en España había 675.000 y pico familias cobrando el ingreso mínimo vital. 2.021.729 personas. Ingreso mínimo vital. Con una economía que va como un tiro.
El INE dice también que hay 2,59 millones de parados a 31 de diciembre del 24. Ya sabemos, en España Navidad lo baja, luego sube, pero bueno, estamos ahí. Y hay población extranjera, a ver si no digo algo que es políticamente incorrecto, población extranjera residente. 8,8 millones de personas. La mayoría no creo que vengan a tomar el sol, ¿no? ¿Eso qué condiciona? Pues que tenemos una economía que parece que va muy bien, la PYME 3,4 millones, pero no termina la PYME de contribuir a la igualdad de oportunidades y al crecimiento y de que esa macroeconomía llegue con efectos macroeconómicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Realmente si lo supiéramos con certeza estaríamos recurriendo a algo que se llama populismo, ¿no? Grandes problemas con soluciones simples, ¿no? Ya hemos visto eso, dónde llega, ¿no? Y lo digo lo que voy a decir aquí lo podemos hacer en una ciudad que después de Jaén es líder en tasa de paro y lleva siendo líder en tasa de paro mucho tiempo en esta provincia, es lo que lo estoy diciendo, ¿eh? El informe de la Garantia, que es una compañía de garantía para las pymes, dice que el principal problema que tienen las pymes es altos tipos de interés. Un banco le cobra más a una pyme un tipo de interés que a una gran empresa, porque dice que es menos solvente. No es verdad, lo hemos estudiado y no es verdad, es lo que dicen, pero no es verdad. Y porque tienen dificultad para justificar la solvencia, tienen menos patrimonio detrás, va a montar una pequeña y mediana empresa, un chaval que ha estudiado económica, con otro que ha estudiado derecho y uno que monta informática, y tienen más dinero. En los últimos de años, datos oficiales del Instituto Nacional de Seguridad Social, España ha perdido cada año 1.562 negocios con menos de 2 trabajadores. Y el comercio familiar ha perdido más de 82.000. Eso ha llevado, entre otras cuestiones, como dice Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, textual, que la economía crece, pero los autónomos jodidos, lo están pasando realmente mal. Lo están pasando realmente mal. Esa es la situación. Fíjense la paradoja con el crecimiento económico. ¿Igual la economía española también? ¿Y por qué? Porque hace tiempo que en el debate del Estado de la Nación, en los grandes debates que hay en los medios de comunicación y en el Parlamento, no se oye hablar mucho de economía, ¿no? Por lo menos por parte de los críticos, ¿no? Bueno, no sé, pero el INE, el Eurostat, Banco Central Europeo y por supuesto los servicios de estudios de entidades financieras como la Caixa, BBVA, Santander, cuando se ponen de acuerdo y coinciden es que la previsión está bien hecha. Estos técnicos dicen que el Producto Interior Bruto español, que se produce, está un 5,7% por encima del PIB antes de la pandemia. Bien, ¿no? Y en la eurozona está en el 3,9, estamos por encima de la media. El crecimiento trimestral del PIB es del 0,8 frente a la eurozona que es 0,2. Parece que sí. ¿Y por qué? ¿Es por las políticas del gobierno? ¿Es porque esto que digo de las pymes no? ¿O realmente es que trabaja mucha más gente? ¿O por qué? Los mismos organismos que he dicho, y coinciden básicamente, señalan 5 factores. El primero es que en estos años la gente terminó de pagar las hipotecas que no había terminado de pagar en el año 2006, 2007, 2008. Si hemos terminado de pagar la hipoteca, tenemos un 45% del PIB menos de endeudamiento, más riqueza, más ahorro y un 13% de la renta disponible. En segundo lugar, es que en los más renta disponible, más consumo y por tanto más producción, ¿no? En los últimos 10 años, en España las empresas que exportan han aumentado un 30%. Hay más TIC, hay más turismo de calidad. Otro dato importante que está promoviendo la marcha de la economía española es el crecimiento demográfico. Respecto a 2019, en España hay en el 25 1,7 millones de personas más que comen pan, que toman caña y que contribuyen al crecimiento del Producto Interior Bruto y luego el efecto de la energía renovable. Sin embargo, los efectos no llegan a las familias. Eso implica que quizás el distributismo, el postulado que estamos diciendo, el reparto de la renta, de la riqueza, podría contribuir. El Banco de España, la encuesta de las familias, creo que es bastante elocuente, por eso quería poner los números, ¿no? ¿Vale? En los últimos 20 años, la riqueza, ¿qué es la riqueza media? Si el piso me costó 300.000 y debo 200.000, mi riqueza son 100.000. Pocas palabras, ¿no? Si me oyeran en la facultad me matarían, dirían, pues bueno, no neto eso, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado con la riqueza media de la familia?
Los que nacieron en la década de los 60, la riqueza a los 45 años era de 200.000 euros. En los 80, 107.000. A la mitad. Creo que más empobrecimiento no se puede tener. Las generaciones de entre 1945 y 65, el 81% tenía vivienda en propiedad a los 45 años. En cambio, las generaciones posteriores, 75-85, solamente el 67% de los que tienen 45 años tienen vivienda en propiedad. Entonces nos encontramos con las razones por las que crece la economía. Hay pymes. Si me hubieran preguntado que cómo quería titular mi participación aquí, lo hubiera titulado realidad y utopía. No realidad o utopía, sino realidad y utopía. En España hay pymes, hay espíritu emprendedor, hay 3,4 millones de pequeñas y medianas empresas que no terminan de impulsar su contribución a esa diferencia entre el puente macroeconómico y lo que está sucediendo con las familias, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto, ¿no? ¿O qué creo yo que se puede hacer al respecto? Y aquí en el debate creo que podemos comentar algunas reflexiones finales, ¿no? En España montar una empresa es una odisea, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo, probablemente para muchos de vosotros, ni para nadie, ¿no? Pero montar una odisea, ¿eh? De trámites, de carga administrativa, de pegas fiscales, de pegas impositivas. Entonces, esos trámites se pueden agilizar, como lo hace, por ejemplo, el modelo alemán. Hay un problema cultural. En España, País Vasco, Cataluña, igual que en Alemania, si 3 personas jóvenes terminan la carrera y montan una tienda de informática para diseñar programas de inteligencia artificial aplicados a la agricultura, la ganadería o la pesca, eso es un síntoma de éxito. En Andalucía, y particularmente en la provincia en la que vivo, muchos de los que hacen eso, la pregunta de los padres, de los amigos y de la sociedad es: ¿y para eso has estudiado? ¿Para montar una tienda? Entonces, este problema cultural, que se llama barrera al emprendimiento, no es fácil de vencer. La carga fiscal de la pyme, los números hablan por sí solos. Las empresas del IBEX tienen un tipo medio impositivo del 15%. De cada 100 euros le dan a 15, la pyme da el 24. Bueno, pero si el tipo impositivo es el mismo. Sí, pero las deducciones por invertir en I+D+I y en nuevos desarrollos no la hace la panadería de la esquina. La hace, iba a decir Iberdrola, no, tampoco ya. Pero sí la hace Iberdrola, Cepsa, Repsol, etc. Necesitamos normas de regulación bancaria específicas sobre la pyme. En España se estaban dando préstamos sabiendo que no lo podía pagar la gente. Juanda, que es muy educado, ha dicho que no había regulación bancaria. Pero muchos de los préstamos que se daban, Juanco sabía que había una dificultad de alta porque tenía el default risk, riesgo muy alto, y se daban altos los préstamos, ¿vale? Eso creo yo que la pyme sí merece. 2 de los últimos artículos de investigación que hemos publicado en mi grupo, no quiero centrarme en eso porque esto no es una académica, demuestran que a la pyme se le cobran los bancos más tipos de interés cuando no tienen más factores de riesgo. Se aprovechan que una empresa grande, si no le da el préstamo, hace una ampliación de capital y consigue millones de euros a través de los accionistas. Una empresa pequeña no puede hacer una ampliación de capital. Bueno, creo que se debe incentivar fiscalmente la inversión en inteligencia artificial en las pymes, se deben tomar medidas administrativas para incentivar las TIC y la actividad exportadora, y desde luego si conseguimos que esas pymes contraten una parte importante de los que están cobrando el ingreso mínimo vital de los que son personas residentes extranjeras no nacidas en España y particularmente de los que están en el paro, creo que la cosa nos iría mejor. No sé si calificar esto como distributismo o no, pero sería más reparto de la riqueza que de la renta. Y bueno, ¿yo qué? ¿No? Aquí está la universidad, metí en la urna, decimos lo que hay que hacer, haz lo que yo diga, no lo que yo haga, pero somos perfectos, la Universidad Pública Española. Estamos en los rankings, ¿eh? La Universidad de Granada, ¿no? Va mejorando poco a poco, por muchos motivos. Pero estamos en la provincia que después de Jaén, Ceuta y Melilla es la líder en tasa de paro. Sí, la líder en tasa de paro. El otro día en la presentación del estudio de impacto económico de la actividad cultural, el compañero que votó conmigo lo dijo: oye, oí unas caras, eso es verdad, hay muchos políticos, claro, ¿no? Tienen la culpa. Entonces, creo que en la universidad tenemos que hacer un esfuerzo por fomentar la cultura del autoempleo.
la cultura. Culturalmente usted termina, monta su empresa, es un síntoma de capacidad de trabajo, de aversión al riesgo, de cultura del esfuerzo. La mayoría queríamos y seguimos queriendo, cuando terminamos la carrera, tener un sueldo fijo, trabajar en una gran empresa y, si es posible, vivir lo mejor que se pueda, ¿no? Hay que poner medidas dentro de la universidad, además, o agilidad y operatividad para crear spin-off y start-up, empresas que salen del conocimiento, impartir materias específicas sobre emprendimiento en los diferentes grados. La universidad nos hace estudios de mercado sobre las necesidades que tiene el tejido empresarial y las necesidades de demanda para formar a su egresado, el producto que fabrica. No lo hace un estudio de egresados, pero no hace ese tipo de estudios, por lo menos que yo sepa. Y luego reflexiones finales, que dejo más que nada para debate. Yo no me he pasado el tiempo, creo, ¿no, Roberto? Sí. Todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, así 20 minutos más y comentamos todos estos números. Reflexiones finales que creo yo que son interesantes, aunque ahora hablaremos un poco para el debate. España es una economía distributista. Parcialmente sí, porque tiene un número de pymes, el 99% de las empresas son pymes, ¿eh? No es pequeño el número, ¿no? Y para incentivar esto, ¿qué es lo que hay que repartir? ¿La renta o la riqueza? ¿Es sostenible estar toda la vida repartiendo renta? Profesión, cobrador de ingreso mínimo vital. Le hará usted falta, pero ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿Es sostenible? No quería hablar de los jubilados, ¿eh? Pensionistas. También podríamos echar un rato de eso. Y de los prejubilados. Pero, ¿qué es lo que hay que repartir fundamentalmente? ¿La renta o la riqueza? ¿Es igual de productivo en términos de igualdad de oportunidades darle a alguien 12.000 euros al año en concepto de ingreso mínimo vital que darle a alguien 12.000 euros para que monte su empresa de lo que sea, el sector que sea y empiece a trabajar? La distribución sin más de la renta provoca dificultades de sostenibilidad. Y la distribución de los medios de producción es lo que favorece, para mí, más que la renta, a largo plazo, lo que se podría denominar distributismo sostenible, o no es lo mismo la sostenibilidad del distributismo. Y ahí creo que la PYME, el cambio cultural entre la población y la intervención del sector público, facilitando la creación de pequeñas y medianas empresas, el autoempleo de los autónomos, que es lo que está tirando proporcionalmente más de la economía, más que las grandes empresas, no están siendo capaces de que esos crecimiento económico, que ya hemos visto los factores, esté trasladándose a las familias. Y ahí creo que los postulados del distributismo tendrían muchas cosas que decir. Bueno, pues esto es lo que quería comentar inicialmente, y ahora en el debate, por supuesto, abierto a las preguntas que quieran comentar, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por vuestra intervención y comenzamos el periodo de debate. Yo retomo uno de los pilares que enunciaba Enrique para este modelo económico, que es la solidaridad, una solidaridad que debe entenderse, que debe de desbordar las fronteras nacionales. Abordo un dato, ofrezco un dato. En el año 2022, según el índice de desperdicio alimentario, se tiró a la basura un volumen de 1.000 millones de toneladas de alimentos. Eso daría para 1.000 millones de comidas diarias. Evidentemente es suficiente para erradicar el hambre en el mundo. Y eso tiene que ver con el postulado de solidaridad que establece el distributismo. Sin embargo, retomando uno de los comentarios que arrojaba Juan de Dios, Trump, llevamos un mes de mandato de Trump, no es que haya adoptado una forma de hacer política diferente a la que ya se venía, no es que haya inventado la geopolítica. La geopolítica se venía ya desarrollando por parte de distintos mandatarios, pero él ha llevado un paso más allá y está gestionando un país a través de ese concepto de geopolítica con un objetivo claro de beneficio económico para el país. Está gestionando un país de forma similar. Leía un artículo que indicaba que estaba adoptando decisiones de un CEO de empresa, de un directivo de empresa en lugar de un jefe de Estado. Claro, y por lo tanto
olvida por completo esa solidaridad. Y finalmente, es cierto, y retomo uno de los comentarios de Andrés, que no se habla de economía, por ejemplo, en España, pero también es cierto que detrás de las decisiones políticas, en capitalismo al menos, siempre está ese pensamiento del impacto económico que tiene esa decisión. Conectando todos estos aspectos, yo la pregunta que lanzaría era, tenemos una economía compleja, global, donde las decisiones que se toman por parte de un país, un mandatario, afectan al conjunto de la economía. Bien, ¿cómo aplicaría, cómo podemos introducir el modelo distributista en esta economía global? Incluso yo iría un poco más allá, podemos formular una doble pregunta. No solamente en una economía global, sino en una economía que está tendiendo hacia la digitalización. En ese sentido, ¿cómo afecta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha sido citado creo que por Andrés, a la implantación del modelo distributista? Son dos preguntas yo creo que diferentes. ¿Quién quiere comentar? Profesiones, bueno. Yo mismo, Juan, ¿no? Venga, Andrés, que hay que empezar primero, ¿no? Me da igual. Yo un poquito he escuchado cosas súper interesantes, muy interesantes, que muchas estoy conformes, y quería a lo mejor nombrar dos aspectos que creo que tienen, ¿no? Cuando has hablado de que no hay por qué incrementar el gasto público, correcto, estoy totalmente de acuerdo, no tenemos por qué incrementarlo, pero tenemos al mismo tiempo una presión social en la que muchos deseos la gente los está convirtiendo en necesidades. Y cuando nosotros estamos convirtiendo los deseos en necesidades, estamos... cuando yo tengo una necesidad, al final lo reclamo como un derecho. Y estamos diciendo, hay que incrementar derechos, y hay gente que alardea de que tenemos que incrementar el número de derechos, que es un objetivo deseable. De hecho, en el principio de 2024 hubo un partido político aquí en España que en la red X, el antiguo Twitter, puso feliz 2024, que todos tus buenos deseos se conviertan en derechos. ¿Vale? Esto fue la felicitación de un partido político español a sus afiliados. Luego lo pasarían más allá, pero en principio fueron los afiliados. Esto, claro, si nosotros vamos convirtiendo deseos en necesidades y esas necesidades las reclamamos como derechos, resulta que ¿ante quién tiene la obligación? El Estado. Estamos haciendo un incremento de derechos, que es precisamente un incremento de derechos que me lleva a un incremento del Estado. Y ese incremento del Estado no solo tiene los problemas que has comentado, por lo tanto estoy de acuerdo, sino que tiene otro problema añadido, que esos derechos nuevos que derivan de deseos compiten con los derechos fundamentales a comer, a alimentarse o a tener lo básico para vivir, ¿no? Una vivienda, por decir algunos derechos básicos. ¿Qué sucede? Que al final, ¿quién puede reclamar mejor los derechos? ¿Poca ropa? ¿Se entiende la expresión de poca ropa aquí en Andalucía? ¿O no se entiende? No, es que me pasó el otro día, que también lo dije. Poca ropa, nosotros queremos decirnos, las personas más pobres son las que son capaces de reclamar sus derechos al Estado más fácilmente, o aquellos que tienen mejores condiciones, que tienen abogados, que tienen una cultura mayor. Por lo tanto, cuando nosotros incrementamos los derechos y pasamos deseos a derecho, tenemos que incrementar el gobierno, tenemos que incrementar el gasto público y además estamos precisamente perjudicando a los más desfavorecidos. Porque el derecho de alguien, por poner un ejemplo, imaginémonos que tener hijos lo convirtiésemos en un derecho, ¿vale? Tener hijos, que es una cosa buena, que es un deseo, está bien, pero imaginémonos que dijésemos, no, yo no es que no tengo derecho a tener hijos y quiero que el gobierno, si yo quiero tener hijos, el gobierno me tiene que dar hijos, porque es un derecho. Imaginémonos, el derecho de tener hijos competiría con el de otra persona de comer.
de curarse de una enfermedad básica, porque el presupuesto de sanidad, pues resulta que tenemos que repartirlo, porque no hay para todos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que eso nos lleva también a una reflexión importante sobre el sector público y sobre qué son necesidades reales que generan, por lo tanto, derechos básicos y que no son necesidades, sino que son deseos. Porque los deseos los tenemos que permitir, pero no tenemos por qué tener la obligación de satisfacérselo a los demás. Y por lo tanto no tenemos por qué incrementar ese